Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora 12 del día a través de KW Continente a nivel nacional e internacional a través de sus páginas web. Estamos hoy, este es Trocha Abierta, programa de mayor audiencia en la franja de la tarde, de 12 en adelante, hasta las 6, 7. Y estamos hoy, como siempre, con el licenciado, el doctor Jorge Gamboa Arosemena. Saludos especiales. El señor Agustín Sosa Peñalba. Muy buenas tardes, amigos oyentes de KW Continente, este prestigioso programa Trocha Abierta, y una vez más, gracias a Dios porque nos tienes vivo hoy. El licenciado Mélito González. Saludos a todos desde Chitré para los multiversos. Y tenemos invitado que ya forma parte de Trocha Abierta, a la licenciada Willy Cochez. Buenos días a todos, bienvenidos a este programa suyo, Trocha Abierta, lo mejor en la tarde en KW Continente para todo el país. Gracias a Dios por este día tan maravilloso que se vislumbra. Bueno, vamos a iniciar con Willy preguntándole, pues. Quiero una moción de privilegio, extender el pésame a los deudos del doctor Mauro Zúñiga Araúz, que ayer tarde dejó este plano de la vida. Hombre que tuvo destacada participación en la vida política de la nación, sobre todo en los años 80, fue el dirigente de Cocina, la Coordinadora Civilista Nacional, creo que fue en el año 85 o 84, final 85, y después fue el primer secuestrado antes de Hugo Espadafora. Iba a ser el primer decapitado, pero los médicos, en menos de una hora de haberse suscitado el evento en Santiago, en un restaurante en Santiago, la dirigencia médica del Nacional dijo que si Mauro no aparecía, abandonaban los cuartos de urgencia. Parecía una medida extrema y poco feliz, pero bueno, apareció una hora después en San Félix, que lo tiraron con un tatuaje hecho con objeto punzante en la espalda que decía F7. Acuérdense que ya había el F5, el F6 con las elecciones del 84, y después al pobre Ardito Barleta le pusieron en su avión que venía de Nueva York, cuando ya habían matado a Hugo, le pusieron F8 para que se asustara. Esa era la dictadura y Mauro se atrevía a confrontarla. Bueno, se nos fue Mauro, paz a su alma. Bueno, nos unimos a eso porque la verdad que Mauro fue un hombre muy combativo, muy luchador, y esos son los valores que se pierden, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Yo lo que decía a Willy, le iba a preguntar a Willy, yo no había visto todavía un presidente y un vicepresidente tan despojado de todo el deseo de mejorar la situación en Panamá. Ese es el conductor, el piloto, que nos puede dar luces de lo que piensa hacer para que esto no se empeore más de lo que está, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se podrían tomar aquí en realidad para que Nito salga a explicarnos? Bueno, antes que todo me uno al pesar del fallecimiento del gran amigo Mauro Zúñiga Araúz, el gran dirigente gremial y pilares de la lucha contra la dictadura. Yo creo que el problema que tiene el gobierno no solamente es lo del contrato minero, sino es su falta de operatividad, y está como amarrado en una maraña de cables, no se puede, donde tú jales por un lado, aprietas por el otro, y no puedes verdaderamente enrumbar al país por una solución. Y voy a tratar de hacer un parangón o un diagnóstico para ver cómo encontramos la solución. No solamente estamos para
lógicamente, por todas las manifestaciones que ya se dan desde la semana del 20 de octubre, viernes 20 de octubre, que es cuando comienza todo, cuando el presidente firma el convenio. Si no, el país se ha paralizado, pero el país ya estaba paralizado, ya estábamos en un proceso de paralización, y eso tú lo ves en las calles, con los locales cerrados, porque no hay, y el desempleo subiendo. El Estado no tiene dinero porque se lo han gastado. Entonces, no solamente es un problema económico y social muy grande lo que vivimos desde el 20 de octubre, sino el gobierno cada vez se enreda más porque ha estado gastando más de la cuenta. El gobierno simplemente no tiene dinero, entonces estaba esperanzado, y por eso fue el apuro de todo esto, que ahora me quiero referir a los culpables de esta crisis, porque aquí algunos se tratan de limpiar las manos. Y vemos que el gobierno está ahogado económicamente y está urgido de los 850 millones que le va a pagar la minera. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Pero en este momento eso es lo que está privando, y por eso hay apuestas de que la Corte se va a demorar un poco en la resolución del contrato de la demanda de inconstitucionalidad, para darle un poco de respiro al gobierno y que pueda recibir el dinero supuestamente el 20 de noviembre que le iba a dar la minera. Eso, a mi juicio, va a enredar más las cosas. Y sí quisiera hacer un análisis que antes de comenzar el programa lo estaba mencionando Agustín y estaba conversándolo con Jorge. Aquí decimos que el culpable es First Quantum. Yo creo que sí. Aquí hay como un delito consumado por varios. Y voy a mencionar algunos. El gobierno, ¿cómo es que el gobierno no sabía que tenía que llevar esto a licitación, y que si esto iba a licitación o no iba a licitación debía aprobar una excepción de licitación? Es algo normal. O sea, había interés en apurar esto. Segundo, ¿cómo es que iban a aprobar un contrato con un estudio de impacto ambiental de 2011? Es como que mañana tú me digas, yo te vendo mi casa en Chitré, pero ya tú la revisaste hace 12 años, así que tú tienes que dar por sentado que eso está bien. ¿Cómo van a aceptar eso? O sea, era una cosa tan irregular que aceptaran un estudio de impacto ambiental efectuado. Ni siquiera ellos eran los dueños de Minera Panamá. Eso eran otros dueños. Había sido otorgado anterior a que ellos asumieran Minera Panamá. Tercero, los abogados de ellos sabían las causas de la inconstitucionalidad de 1997 y no hicieron absolutamente nada para remediar eso. O sea, aquí, Minera nos va a reclamar, sí, pero nosotros tenemos que reclamarle, no solamente a ese ministro de Comercio, que ha hecho esto un espectáculo circense, lo acaban de decir ustedes, pidiéndole, violando la ley, violando la decencia que un público debe mantener, pidiéndole al procurador de la administración, oiga, la opinión que yo le pedí, usted no la puede hacer pública. Eso es irrespetar la independencia de los demás poderes del Estado. Eso es un delito, señor Alfaro. Es un delito muy grave, porque usted está incurriendo, dándole órdenes a alguien a quien usted no le puede dar orden. Eso es extralimitación de funciones, eso es abuso de poder. ¿Cómo es posible que estos mismos señores que han sido los abogados de Panamá, entre comillas, ninguno ha salido a decir ese contrato es bueno por esto, por esto y por esto, y pagamos $6 millones por eso? ¿Dónde están esos abogados? O sea, aquí hay un grupo delincuencial. Solamente está en la minera, está también en el gobierno. O sea, este es un asunto la putrefacción es mucho mayor. Entonces, cuando venga un arbitraje, si es que viene un arbitraje, nosotros ojalá que venga un gobierno nuevo. ¿Por qué? Bueno, tendrá que ser por los términos de cualquier arbitraje, no se van a poder dar en este gobierno. O sea, que eso será una responsabilidad del próximo gobierno. Pero aquí había una conspiración de varios. El gobierno, ministro de Ambiente, ministro de Comercio,
ministro de Economía y Finanzas que ha estado maquillando las cifras. Yo no sé si ustedes recuerdan por qué Dilma Rousseff fue destituida como presidenta del Brasil, precisamente por maquillar las cifras. Miren lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos con el expresidente Trump. Lo están llevando en uno de los tantos juicios que tiene por estar maquillando las ganancias o el valor de sus haberes patrimoniales para poder obtener mejores condiciones bancarias. O sea, esos son delitos. Y aquí ha habido una conjunción de delitos. Y aquí hay un responsable. Hoy hay un artículo de Octavio del Moral, abogado a quien le tengo mucho respeto y señala algo interesante. Los grupos empresariales aquí en Panamá han estado abogando por la minera, han estado abogando por la seguridad del país. Está Rubén Castillo, presidente de CONEP, ha hablado de la seguridad jurídica. La misma Cámara de Comercio ha sido más ambigua en ese sentido, que estamos violándole la seguridad jurídica a la minera. Pero yo me pregunto, estos señores de la empresa privada, ¿cuándo los has visto denunciar las irregularidades dadas en el gobierno? ¿Oíste a alguno de esos tipos, hoy grandes defensores de la seguridad jurídica, decirle al gobierno, óigame, ustedes antes de comenzar a negociar ese contrato, ustedes tienen que escuchar las razones por las cuales fue declarado inconstitucional para no repetirla? ¿Oíste a alguno de esos jerarcas de la empresa privada hacer alguna alusión al contrato al estudio de impacto ambiental de hace 13 años o 12 años? Es que una cosa absurda. Vuelvo y te pongo el ejemplo. Tú me vas a vender una casa por un valor y tú me dices, yo te la vendo, pero ya tú la revisaste en el 2011, así que no tienes derecho a revisarla ahora. Oiga, las condiciones cambiaron drásticamente. ¿Has oído a alguno de esos empresarios hablar de esas irregularidades? ¿O lo oíste hablar en su momento? Ah, no, el contrato es mejor que el anterior, como decía Rómulo Rui, que estoy seguro que ahora todavía lo dice. ¿Cuándo los oíste señalar lo que salió en la asamblea de el derecho de expropiar tierras a los campesinos? Que si bien se borró esa parte, lo del código minero lo permite. ¿Cuándo los oíste hablar del espacio aéreo? Si bien se eliminó, quedaron otros privilegios que violan el artículo 19 de la Constitución, porque además de ser una concesión minera, hay una concesión hidráulica, una concesión hidroeléctrica, una concesión portuaria, como si fueran dueños del territorio. Entonces yo creo que aquí el gobierno, y lo planteé ayer, tiene que tomar una decisión muy drástica para parar esto. Ha permitido que un grupo no permita lo de la Corte Suprema de Justicia, porque el fallo se resuelva a nivel constitucional. Willy, a pesar de las consecuencias nefastas o más nefastas que nos podría tener en un arbitraje. Willy, que Minera Panamá interesa un arbitraje, y voy a explicar por qué. Porque a mi juicio lo pueden perder y puede salir lo que sí daría al traste con cualquier derecho de Minera Panamá. ¿Y qué es? Los actos de corrupción, porque no tienen explicación todos estos errores, entre comillas, cometidos por los abogados de Panamá, por los abogados de Minera, por los funcionarios de Panamá, por los ejecutivos de Minera. ¿Cómo es que no sabían todo esto? O sea, ahí hay una conspiración para delinquir. Y eso es lo que va a salir, y ojalá salga. Aquí estamos esperanzados. Willy, como en el caso Cemis. Willy, Entonces, en algún momento va a salir, y por eso Minera Panamá, además de la razón que voy a explicar ahora, no le interesa un arbitraje. Porque Willy, un arbitraje se demora 5, 6, 7 años. Willy, perdóname un momentito, siguiendo tu misma ruta. No te estoy oyendo, Agustín.
No sé, yo te hablando, dice que tú tienes el volumen bajo, ahí es tu celular, el celular. Sube el volumen, ¿ya me escuchas? Sí, te escucho, sí. Mira, viendo todo este panorama, esta película, a mí me lleva a pensar que en realidad estaban buscando el arbitraje. ¿Por qué razón te lo digo? Porque en el arbitraje hay mucho dinero de por medio. Si estamos hablando que se cree que aquí está corriendo dinero por el contrato, más corre dinero por un arbitraje. Más aún que hoy vuelve a salir en las redes sociales y ya lo está tirando la prensa en los medios, de las dos cartas que mandaron Ramón Martínez, Federico Alfaro, al procurador diciéndole qué opinión tiene este contrato, y él le contesta que es inconstitucional, y ellos le tiran a vuelta de respuesta, le dicen: por favor, mantenga en silencio lo que usted acaba de emitir. Luego, en este año, en enero de este año, el señor Federico evidentemente vuelve a hacer la pregunta y le dice sí, y le reitera: lo que usted sabe, no haga ningún tipo de comentario con relación a esto. Cuando tú ves esta carta, que se está pasando esto, a mí lo que me da la impresión, Willy, es que el gobierno, claro que sabía lo que estaba haciendo, claro que estaba consciente de todo, porque aquí hay un mundo de dinero que está moviendo. ¿Y en qué sentido te quiero decir? Es que tú me vas a regalar, hipotéticamente, para que no diga que estoy escuchando, tú me vas a dar 600 millones para yo repartir, diputado para el Ejecutivo, para que yo reparta por el contrato. Pero ¿qué es mejor que tú hagas un arbitraje de 7.000, 8.000, 20.000 millones de dólares y que me toque a mí el 3% de eso? Ese es mucho dinero. Mira, Agustín, déjame terminar la idea, porque yo pienso que a Minera Panamá no le interesa un arbitraje, y te voy a explicar por qué. Okay. En este arbitraje podrían salir muchas cosas feas, como las que acabo de mencionar, y que cualquier juez va a decir: oiga, esto es culpa de Minera, pero también culpa del gobierno. O sea, y ahí pueden salir cosas extrañas. Pero, ¿por qué a ellos no les interesa el arbitraje? Actualmente, ellos están en un problema financiero muy alto. La mina de Panamá es una de las minas que más le produce a ellos a nivel mundial. Ha servido de garantía para préstamos a nivel internacional de otras minas. O sea que este es un activo muy grande, pero ese activo se está deteriorando en la bolsa de valores, lo cual implica que la gente no está comprando acciones, no está capitalizando, no le está entrando dinero fresco a la empresa para sus operaciones. Entonces, ellos lo que les interesa es lo que están viviendo ahora mismo. No tienen contrato, o tienen un contrato que está demandado inconstitucionalmente, y están haciendo lo mismo que hicieron antes de que Cortizo lo firmara. Tienen la mina en operación y sacando plata y minerales de Panamá sin pagar un centavo. Entonces, ellos lo que les interesa es que esto se resuelva de una vez por todas. ¿Cómo se va a resolver? No lo sé, porque el gobierno no tiene capacidad para hacerlo, porque todos los que están en la línea de negociación, comenzando por el ministro de Comercio, seguido por el ministro de Ambiente y tercero por el ministro de Economía y Finanzas, están manchados con todo lo que se ocurrió. Entonces, el gobierno tiene las manos atadas. Hay quienes dicen que en la Corte ya hay división. ¿Cuál es la división que hay en la Corte? Unos, dirigidos por el magistrado Olmedo Arrocha, que quieren salir de la papa caliente rápido. Ya por eso inclusive dicen que ya el fallo se está elaborando, esperando que salga, que venzan los días de la consulta, que se vencen no el 22 sino el 23, porque hubo un día que la prensa no sacó periódicos y no pudo publicar el edicto por escrito. Creo que es el 23 de noviembre. Entonces, mientras eso pasa, la mina está sacando dinero, la mina está explotando sin ningún contrato. O sea, aquí hay un contubernio que se expresa y se manifiesta de otras maneras, con lo que hoy también sale, ya lo sabíamos desde hace días, de las componendas entre los grupos políticos del RM, PRD, candidatos por Irena,
etcétera, los es un contubernio asqueroso, y eso va a salir a reducir en Pero una pregunta, Willy. Bien, perfecto. Vamos a tomar en consideración lo que tú estás diciendo, que sí, que no conviene a la minera hacer un tema como un arbitraje, porque pueden salir a reducir cosas que tú estás diciendo que puede, evidentemente, debe ser el tema de la coima. Ahora, como hay un componente, un contubernio entre el gobierno y estas personas, sí creo que puede llegar a lo que tú estás diciendo, porque esto va a durar 8 años, viene otro gobierno. Pero como ha habido gobierno tras gobierno bajo este mismo parámetro, ¿por qué no puedo pensar yo como ciudadano que, mira, vamos a pelear, pero no vamos a tocar ni tú yo toco esto, ni yo toco esto, porque todos al final de cuentas hemos gozado de ese beneficio, porque la minera ha actuado de una manera ilegal aquí? Si lo tenemos que ver, mientras que duró el fallo 19 años, pero y al llegar al fallo sí era ilegal. O sea, todo lo que hizo del 97 hasta el 17 era ilegal. Lo que pasa es que lo durmieron en la gaveta. Entonces a mí me puede poner a pensar, no se va a tocar ese tema porque nos conviene más a mí. Esa es mi posición. Creo no es la verdad absoluta, Willy. La posición donde dice, porque a mí me conviene más jalar dinero por 20 mil millones de dólares que tú me des una comisión, a que tú me des 600 ahora por repartir para que digamos que sea un contrato que es ilegal. Porque escucha, Agustín, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿cuándo los van a recibir? Y si es que lo van a recibir, porque Panamá no tiene plata para pagarle a la minera, ¿cuándo lo van a recibir? Dentro de 6 años. En 6 años ya no vas a tener empresa, la empresa quebró. O sea, aquí la minera, el negocio de la minera es ver cómo mantiene el contrato. Inclusive ya ha dicho, yo estoy dispuesta a negociar algunas cláusulas porque sabe que se hicieron mal. Entonces un nuevo gobierno puede, y no me voy a adelantar, o tiene la obligación frente a una población que ha hablado tan claro en estos días, tiene la obligación de hacer las cosas diferentes a este. Ya no estará Alfaro de ministro de Comercio, que debería estar ya destituido, porque ese señor, le guste lo que voy a decir, ha cometido delitos. Estamos viendo cuando él le manda una nota al procurador de la administración, que quién es él para mandar orden. ¿Para qué tenemos funcionarios? O que le dice al procurador de la Nación, al licenciado Javier Caraballo, oiga, por favor, no saque nada de la investigación de tal delito. ¿Esto qué es? Primero, que aquí vivimos en un plan de libertad, y segundo, que debemos respetar el ordenamiento jurídico del país, y ese señor solamente con esa carta debería ser procesado penalmente, porque está incurriendo en un abuso de poder y extralimitación. Y todo eso, cuando eso empiece a revolver en un arbitraje, van a salir cosas muy pestilentes. No de ahora. Todo el mundo le está echando la culpa a Cortizo de lo que está pasando, pero esto viene de antes. En el gobierno de Varela había gente encargada de la ni siquiera eran ministros de comercio. Me refiero a Melitón Arrocha, que después de estar ministro regresó a la Asamblea y posteriormente se fue a Naciones Unidas, y desde Naciones Unidas mantenía la relación con Minera Panamá. Inclusive Varela en el 2018 renovó el contrato en 1997 por 20 años más, idéntico a como estaba, dejando el 2%. O sea, el apuro para tratar de subsanar el fallo de la Corte. O sea, aquí hay muchos culpables. Todo eso va a salir en una nueva administración que definitivamente será la que atenderá este caso de arbitraje, porque los términos, lo repito, mientras se presentan en el CIADI, mientras se discuten, mientras se intercambian las comunicaciones, eso demora 6, 8 meses, ya vamos a estar en un nuevo gobierno. Sí, definitivamente que es una continuidad
de acciones desde 1997. Todos los gobiernos, por acción o por omisión, fueron responsables de los lodos en que estamos cuando empezaron en aquellos polvos. Yo siento definitivamente que es la clase política panameña la que está sindicada o debemos sindicar de toda esta responsabilidad. Y que no me vengan que ahora se ponen en el escenario como las grandes señoritas impolutas. No, todos son culpables. Entonces, lo que dice Agustín dice hay que buscar a los independientes. Yo diría que hay que buscar a los que no han tenido alguna acción, compromiso con los 7 gobiernos continuados después de la invasión. Porque no podemos seguir confiando en lo mismo y por eso insisto en que el gobierno Nito por lo menos tiene que sacrificar a unos cuantos ministros y a algunos otros funcionarios y llamar la atención a todos, pero no se puede seguir ausentando de decisiones. Mira, aunque mande a reprimir, por lo menos se siente o se le ve que actúa, pero no puede ser que sea tan indolente o tan inepto, o yo no sé si tiene alguna agenda oculta, algo traman, que entonces estamos siendo víctimas de verdaderamente una conspiración para mantenerse en el poder en el 24, en el 25. Aquí, mire, aquí está, no entiendo. Aquí está la carta del ministro Alfaro pidiéndole al procurador en la reserva la información que él le está dando al procurador. Aquí está fechada el 29 de junio del 2023. Pero Rigoberto González debió haber salido a denunciar eso si él es el abogado del Estado panameño. Por eso, aquí le están reiterando a él, le solicitamos seguir manteniendo en reserva la respuesta a la consulta formulada mediante nota de MICI-DM-NN número 941 del 2021 del 29 de diciembre de 2021. Él es el abogado que debe velar porque los funcionarios actúen de acuerdo a lo que la ley les permite, y eso es un abuso de autoridad o extradición de funciones. Que esa carta ha sido pública porque Rigoberto González la ha hecho pública. Si no, el gobierno ha actuado allá. Bueno, sí, cierto. Por lo menos contribuyó en eso. Es como lo que delatan a posteriori de las cosas que han hecho. Ahí está la señora Moines que está en Washington diciendo que este gobierno es una porquería. Pero, y no tuvo 4 años y medio allá adentro. Por favor. Miren, señores, el país, vuelvo a lo que dije inicialmente, el país tiene una gran paralización, como tú dices, Jorge. No sentimos que hay un presidente que está haciendo absolutamente nada, ni siquiera reprimir, porque ni siquiera lo está haciendo. Pero hay otros problemas que están coincidiendo todos y que se entrelazan. Por ejemplo, la falta de recursos del Estado. Cómo el Estado ha tratado durante el 2023, previendo que quieren ganar las elecciones, que están usando los recursos del Estado para apoyar la candidatura de Carrizo. ¿Cómo previó el gobierno solventar la crisis fiscal que tiene? Con 500 billones que el Canal de Panamá, en lugar de estar gastándolos ya en buscar fuentes hídricas alternativas, le dio a Panamá con el argumento de comprar unas tierras. ¿O acaso el Canal de Panamá no es de Panamá y lo de Panamá no es del canal? Pero tenían que comprar eso urgentemente. No han podido probar nada de la urgencia, pero sí la urgencia de quién era, del gobierno que estaba sin dinero. ¿Y quién se prestó para eso? La dirección del canal, la junta directiva y el presidente de la junta directiva y el administrador de $26,000 mensuales. ¡Criminales! Y uno de los miembros de la junta directiva, Roberto Ábrego, es miembro de la comisión negociadora del gobierno inicialmente con la minera y también presidente de la comisión de gobierno y el que trató e hizo todo lo posible para que la nación panameña se comiera ese sapo tan hediondo de contrato que nadie sabe quién lo revisó cuando llegó con las observaciones. Pero Willy, armemos un poquito más. Héctor Alexander, armemos un poquito más. Héctor Alexander debió ser
el cerebro de dónde sacar 500 millones para financiar las bellaqueras del gobierno. Entonces, así es. allí también está. Entonces, bueno, pero es que hay aquí una empresa criminal conjunta. Aquí se olvidan de que Héctor Alexander fue subalterno de Catín Vázquez. Y todo esto fue producto de investigaciones mías, usando el instrumento de los habeas data y la solicitud de información. El representante de Panamá ante el Banco de Comercio Internacional de Centroamérica, el BCIE, de Integración Económica de Centroamérica, una persona apellida Rosemena, es yerno de Catín Vázquez. ¿Quién nombraba eso? Héctor Alexander. De acuerdo a la información dada a mí por el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, este señor Rosemena, que trabajaba de abogado recién graduado en el Banco Nacional, no tenía el perfil para ocupar ese puesto que, de acuerdo a lo que me dijeron ellos a mí, el MEF tenía que saber finanzas, tenía que saber de políticas internacionales, etcétera, etcétera. No llenaba ese perfil. Entonces, ha habido un contubernio. Yo en una de las cartas, ya molesto, ya le dije a Alexander en mi carta, bueno, ¿será que porque usted fue subalterno de él, usted le hizo ese favor? O sea, verdaderamente ya molesto. Porque entonces ahí nos damos cuenta de que el gestor de esos 500 fue Héctor Alexander. Entonces, ¿cómo ahora tú le vas a decir al gobierno, hey, deroga el contrato, no recibas los 850? Cuidado que ya se los han gastado, ya los han comprometido. Entonces estamos, como tú dices, ante una empresa criminal que va a tener que ser desvelada para que la ciudadanía sepa. Y yo no creo, y perdona mejor, que yo no creo que tenemos que ir muy atrás, sino quizás los dos últimos gobiernos. Y te explico por qué. Quizás en 1997, cuando se firmó ese contrato, nadie aquí pensaba que eso podía ocurrir. El precio del cobre estaba por el piso, nadie sabía si esa empresa iba a ser rentable, la gente iba a invertir en algo que nadie sabía cuál era su futuro. Vamos a aceptar eso. Pero lo hecho en los últimos 2 años, que es cuando ya la empresa está lista para producir y para vender, no tiene nombre. Y aquí hay una empresa criminal. Aquí han participado de cómplices los mismos funcionarios del gobierno, este y el anterior. Yo de eso me refiero en mi próximo artículo de la próxima semana, que se llama Cachaza y Minera Panamá. Va a salir el martes de la próxima semana. Aquí hay que ver todas las irregularidades que yo he mencionado y que, vuelvo y repito, los dirigentes de la empresa privada se vuelven cómplices cuando no le dicen al gobierno, ¿y cómo tú estás haciendo esto? ¿Tú cómo aceptas un estudio de impacto ambiental de 2011? ¿En qué cabeza cabe eso? Cuando estamos en 2023, ¿cómo tú aceptas que si ya se violó la Constitución una vez, no hay un reclamo ahí? No cometan el mismo error. Se les advirtió, no hubo licitación, no hubo solicitud de excepción de la licitación. Yo les he pedido al ministro Alfaro que me diga quiénes son los abogados, porque ¿qué abogado hemos visto defendiendo el contrato? A ninguno. Y yo he pedido que eso debe ser un bien oculto del Estado, porque si no hicieron nada, que devuelvan la plata. Pero claro, aquí los bienes ocultos del Estado, los denunciantes nos convertimos en los enemigos del gobierno, y lo dice alguien con bastante experiencia en mi denuncia de bien oculto por las 7.500 hectáreas que se llevó Minera Panamá sin autorización. Pidieron permiso, se los negaron, apelaron, se los negaron. Pero ellos la usaron por sus porros, perdonen la expresión, porque aquí han hecho esos dirigentes de la empresa privada, Willy, esos dirigentes de la empresa privada invocan
la garantía del debido proceso, no de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, gracias. Y no hay, siempre me decía Hernán Bonilla que el derecho es lógico. Y eso que tú acabas de decir, de aceptar un estudio de pacto ambiental de décadas atrás, definitivamente que no es lógico. Entonces, ¿qué seguridad jurídica se está usando? Por supuesto, aquí? La seguridad jurídica de los más bellacos, la seguridad jurídica de los que han estado mandando aquí. Digo, es que la historia se repite. En América Central mandaba la United Fruit Company y cambiaban gobierno. Aquí ha estado mandando en una forma u otra los mismos sectores económicos. Ahora la mina con un poder inusitado, con una participación criminal y cómplice de los propios gobernantes. Aquí se necesita, y por eso yo decía en mi artículo de esta semana, que el sistema político que reemplaza la dictadura en 1989 caducó por completo. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso, es porque queremos mantener el status quo. Y ese status quo, ¿a quién le beneficia? A Minera Panamá, a las grandes potencias económicas del país. ¿Por qué? Porque mientras yo me sienta seguro, yo me sienta cómodo en Panamá, a mí me importa un comino que se roben la plata en la asamblea. Me importa un comino que le den plata a las juntas comunales y no haya investigación. ¿Cómo es posible que en el gobierno de Varela, a pesar de las evidencias de los 440 millones de dólares dados por Martinelli a los diputados, el contralor Humbert nunca quiso investigar nada? O sea, que hay muchos culpables. Y personas como yo soy pariente de Humbert. Somos parientes, somos primos segundos, pero creo que no hicieron bien su trabajo. Tenemos hoy un contralor que, como lo digo y lo reitero, más que fiscalizar, encubre, porque también es parte de esa conspiración criminal que menciona Jorge. Quizás hoy hemos ido mucho más lejos con las denuncias, pero eso es lo que la población debe saber. En esta conspiración está la minera, está el gobierno, están las grandes empresas, los grandes bufetes de abogados. Hombre, por favor, yo soy abogado. Cuando a mí un cliente, que ya tengo muy pocos ya, por cierto, me dice, yo quiero hacer esto, usted no puede hacer esto por esto, por esto y por esto, y esto le va a traer una consecuencia así, así. ¿Cómo es que no fueron advertidos? Bien que fueron advertidos, ellos sabían. No, hombre, no te preocupes, ya nosotros tenemos todo arreglado. Todos los diputados están listos para votar. Por eso yo veo muy bien que denuncien a estos abogados. No van a hacer nada en la corte. Pero ¿sabe cuándo sí van a hacer? Aquí en Panamá. Cuando salga un escándalo internacional. Cuando salga un acto de corrupción, cuando aparezca un AFU. Y eso es lo que la minera Panamá quiere evitar, y volvemos al punto inicial, Agustín. A ellos no les interesa revolverla, porque en esta país hay muchas presas podridas y hay mucha gente, inclusive de ellos. Bueno, entonces puede convertir en Odebrecht. Entonces puede convertir en Odebrecht, lo igual, en cualquier momento. Ya estamos convertidos en un Odebrecht, no nos hemos dado cuenta. Bueno, en realidad sí, lo único que falta que salgan los nombres de eso que tú estás diciendo, de que fulano de tal cogió tanto, fulano de tal le dieron tanto. Odebrecht aquí. ¿Por las investigaciones locales? No. Por las investigaciones de Brasil, las investigaciones de Estados Unidos. Si no, no hubiera pasado nada. Por eso es que tenemos que seguir y puntualizar quiénes son aquí los responsables. Los responsables directos, la minera, el mismo gobierno. Los cómplices, los que han estado
hay la seguridad jurídica, hay que respetar la inversión extranjera, hay la misma embajadora de los Estados Unidos, carajo, que fue a decir que había que apoyar el contrato. Se le olvidó el discurso anticorrupción que ha tenido desde que llegó aquí. ¿No te parece, Jorge? Demagogia. Oye, me acabas de acordar lo que en días pasados... Me gusta tu micrófono, Jorge, me gusta tu micrófono, se escucha bajito. Digo que me acaban de acordar, Willy, el Twitter que puso Roberto Ruiz Díaz. No sé si lo pueden ver. Estoy buscando, no lo pueden ver. Estoy buscando un corrupto patriota que se le garantice delación premiada para arremeter contra todo el resto de los corruptos. Ojalá saliera ese, ¿no? Que así como a Fuchs salió con los billetes. Bueno, ahora que haya algunos de esos corruptos que tenga un poquito de sentido de patria y denuncia a todos sus compañeros. Definitivamente, ojalá, pero no, eso es soñar despierto. Aquí hay que actuar. No es soñar despierto, Jorge. No es soñar despierto, te voy a explicar por qué. Nosotros soñábamos nosotros qué decíamos de la juventud, que era indolente, que lo único que le preocupaba eran los bailes, los parkings, que lo único que le interesaba era el rock, o teñirse el cabello, o ponerse tatuajes. La juventud nos ha dado una lección de patriotismo como no esperábamos. ¿Por qué? Porque la gente, y voy a usar una palabra, no la voy a usar, la gente se hartó. Y es verdad que ahora mismo están sufriendo mucha gente por la falta de citas médicas y todo lo demás. Bueno, ya hay médicos tanto en el Santo Tomás como en el Cecilio Castillero en Herrera que ya levantaron la huelga y quieren ayudar. Yo creo que eso se va a dar pronto. Pero es que tenemos un gran problema, que no tenemos interlocutor, no hay presidente. No hay vicepresidente porque está pensando en una elección que, oye, Gaby, no vas. ¿Cuándo carajo vas a entender eso? Digo, tenemos que decírselo en otra manera, Jorge. No dijiste cabreado, iba a decir carajo. Bueno, el carajo es más, bueno, eso fue lo que dijo, eso fue lo que dijo Guisado cuando, esto es una infamia, carajo, cuando lo condenó la Asamblea Nacional. ¿Cómo te va con el libro, Agustín? Muy bien, ya estamos terminando. De verdad que ese libro está muy bien estructurado, me gusta. Lo estoy terminando ya. Lo estoy leyendo suave porque hay muchos nombres, hay muchas fechas y eso hay que asimilarlo. Pero bueno, yo creo que estamos metidos en un verdadero lío. Un lío que solo nosotros nos podemos salir. Aquí hay que hacer lo posible para llegar a las elecciones de mayo. Aquí hay que hacer lo posible para superar esta crisis y que se declare inconstitucional el contrato. Aquí hay que hacer lo posible para seguir adelante y buscar mecanismos en el nuevo gobierno que no se va a atrever a tratar a la minera como la han tratado aquí, porque la minera ya se convirtió en algo muy apestoso. Algo Willy, yo quiero destacar, no sé si me escucha. Sí. No, es que sí, quiero destacar el tema de los jóvenes, porque los jóvenes han hecho una muestra también de civismo, porque ellos han convocado a estas grandes marchas en Panamá, principalmente, y en otros puntos del país, pero ellos han hecho marchas pacíficas, respetuosas, donde ellos se han concentrado y se han dirigido a ciertos lugares, pero no son los que están permanentemente cerrando las calles. Los que están en esta área, por ejemplo, acá de Chiriquí, Veraguas y Herrera, porque la de Herrera no es tan total, pero igual afecta, son los que están primero violando el Código Penal del artículo 170, que prohíbe, eso es una violación al Código Penal, prohíbe los cierres violentos de calle y que se puede manifestar las personas, pero no cerrar la calle, porque el libre tránsito es un derecho constitucional. Y están violando los derechos constitucionales de la como decía hoy un vocero ahí de los transportistas de carga,
el más del 99% de los panameños, porque son grupos pequeños, pero estos grupos no sé quién los está manejando y con qué fin, a los nubes, a los Suntrax y a los, entre comillas, docentes, porque no creo que sean docentes si están violando la ley penal, y esto hay que decirlo, porque tienen a parte de un país secuestrado. De Veraguas para allá eso es prácticamente imposible, y hay gente que está perdiendo los productos, gente que está perdiendo los trabajos, gente que está perdiendo todo, que no tiene que comer, y a ellos no les interesa. Y ellos con una desfachatez increíble te dicen, no, nosotros no estamos haciendo nada malo. Ayer aparentemente acá en la villa se dio una confrontación con un señor ya mayor, otro señor mayor, que pierden la calma, ¿verdad? Porque tienen que hacer sus actividades. Hay pequeños productores que van todos los días a los mercados a vender sus productos, a ver dónde los venden para sobrevivir, para comer. Y estos canallas con esos cierres permanentes, lo que están haciendo es matando al pueblo. Entonces, esto no puede seguir y no puede ser. Por eso yo felicito a los jóvenes. Y yo no sé quién está financiando a estos canallas que están en esos cierres permanentes. Bueno, no sé, esos docentes. Ahí yo no sé si no sé, para terminar ya, no sé si la izquierda está metida aquí, porque mira, el dirigente Diógenes Sánchez, que no sé si es de la Asociación de Profesores, no sé qué, ya lo postularon al Palacén. Esto es político, esto es perverso, y he visto algunos candidatos ahí detrás de las manifestaciones financiando. Yo no sé dónde viene esto, pero me parece que es canallada, es crueldad. Están usando la política perversa y están no solo desvirtuando la lucha, sino están afectando a la gran mayoría de los panameños. Ya están generando el odio. Ellos dicen que son los medios, han acusado a los medios de comunicación, son ellos mismos con sus acciones irrespetuosas y violatorias de la ley penal, ¿no? Y eso los convierte en criminales. Y aquí no hay gobernadores, aquí no hay alcaldes, aquí no hay fiscales, aquí no hay procuradores. Pero ¿qué tal si te digo, Mélito? ¿Qué tal si te digo, como decía el otro que está condenado, que ellos son consecuencia? Cierto que tienen responsabilidad, tal vez penal definitivamente, pero en un Estado que funcione. Este es un Estado fallido. No lo queremos entender. Es un cuerpo que está totalmente comprometido todos sus sistemas. Entonces queremos aplicar cosas de un Estado funcional. No, nosotros lo que no tenemos es balaceras en las calles como hay otras, o como ha habido en Centroamérica, en Colombia, guerra de guerrillas. Aquí tenemos una guerra de guerrillas diferente, pero es insurgencia popular, con todas las aberraciones, pero la tenemos. Tenemos que entender eso y enfrentarlo. No podemos seguir viendo los toros desde la barrera, lamentablemente. Y me acuerdo entonces al padre Néstor Darío Jaén, que me decía el mal menor. Él, siendo cura y moralista, me decía, a veces hay que aplicar el mal menor. Porque cuando se rompe todo, a veces tú tienes que hacer cosas que no son tan morales, que no son tan legales, pero, oye, nos han exprimido. Willy dice en los últimos 2 gobiernos, digo en los 7 después de la invasión y en el antes de la invasión y los anteriores también. Entonces ya es hora. Pero sí, quería comentarte, Mélito, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí hay mucha gente tratando de buscar el artículo 171, artículo 171 del Código Penal. No sé si eso todavía está vigente. Yo tengo el código aquí reciente. Pero ¿a dónde? En un Estado fallido. Yo sí creo que aquí hay gente que se está aprovechando de la crisis. Hay más banderas de la cuenta, alguien está regalando banderas, alguien está financiando quizás algunos lugares en el expendio de comida y todo lo demás. Pero bueno, como tú decías, el Estado tiene la obligación de garantizarnos a nosotros ese derecho. ¿Lo ha hecho? No, porque todo ha sido un cálculo político. La fuerza pública ha estado guiada por intereses y concepciones políticas, no para resolver la situación. ¿Por qué no han decretado un estado de emergencia en el país para que este tipo de situaciones se den? ¿Por qué no han tratado de parar eso? ¿Por qué? Ya la gente
vamos a dialogar con los... Tengo entendido que en el mismo ministerio, por ejemplo, o algunos ministerios ya han ido a dialogar con los indígenas, pero ¿qué les van a decir? Si los han estado engañando por tanto tiempo, le han estado tomando el pelo. Yo estoy de acuerdo contigo, Melito, que esas son medidas impopulares, ilegales, violatorias de nuestra ley. Pero ¿a dónde están las autoridades? No ha habido autoridad, no ha habido, porque todas están pensando lo que hagamos nos va a afectar para las elecciones del 2024. Y en el 2024 de a vaina vamos a tener país si seguimos con esto. ¿Por qué? Porque, como bien decías, esos líderes ahora buscan refugio en una cueva de ladrones como es el Parlacén. A mí me parece absurdo que personas como Diógenes Sánchez o como Saúl Méndez vayan a aspirar al foro considerado por todos, la cueva de ladrones, la cueva donde se esconden los responsables, donde quizás vaya a ir Gaby y Nito como presidente y vicepresidente, se juramenten al minuto siguiente que salen de la presidencia el 1 de julio, porque eso ha sido lo que el objetivo de... Entonces yo me pregunto, ¿y esta gente por qué está en el Parlacén? ¿Cuál es el objetivo? ¿Será que le temen a la ley? ¿Será que quieren tener una inmunidad parlamentaria? Digo, yo creo que, de acuerdo contigo, Melito, pero no ha habido autoridad, como tú dices, Jorge, no ha habido. No hemos tenido un Estado. ¿Por qué el gobierno ha estado pensando en cuidar su imagen para el 2020? Ya no les queda nada de imagen. Mírense en el espejo. Miren al mismo presidente, cuán deteriorado se ve. En lugar de llamar a gente de afuera, no a los que le hacen coro. No van a llamar a los medios de comunicación, que algunos lamentablemente se han estado prestando para fomentar el odio contra los indígenas, el odio contra los trabajadores, el odio. Eso no conduce absolutamente a nada. Entonces, busquemos la manera, que hay ciudadanos muy respetables. ¿Alguna vez la Asamblea o el Ministerio de Comercio citó al doctor Carlos Bolívar Pedrechi para que le diera su opinión? No, pero no les interesa. No les interesa. Entonces, ellos son responsables. Y aquí los culpables, tarde o temprano, porque este asunto no se va a acabar aquí. Esto va a seguir. Vamos a ver qué pasa con la dilación de la Corte o la rapidez de la Corte. Vamos a ver qué pasa con eso. Me aseguran que la estrategia es dilatar porque les va a entrar ese dinero. Y ahí la Corte la han politizado también. Unos están a favor, digo, es una pena. Pero la pregunta es que si hay una situación ahora mismo con la Corte, a pesar de eso, la compañía va a soltar los 800 millones, creo que son los que tienen que soltar, los 400 millones, ¿lo va a soltar igual? A pesar de que ya sabe que hay una situación que pueden decir inconstitucional, a pesar de que ya tenga ya resuelto eso ya de antemano. El problema que tú, Jorge, y todos los panameños tenemos es que no sabemos lo que va a hacer el gobierno, porque es un gobierno mentiroso, un gobierno que oculta información, un gobierno que le pide a los procuradores y cállate, no digas nada, para que no se sepa lo que tú dices. Es un gobierno que nadie le cree, a nadie. ¿Por qué tú crees que Gaby Carrizo no va a ningún programa de radio ni de televisión? Porque cualquier cuestionamiento lo irrita. Porque saben, miren todo lo que le están sacando a Gaby en estos días de cómo financiaron la campaña de Nito Cortizo con contribuciones al margen del Tribunal Electoral. ¿Alguna respuesta, alguna consecuencia? ¡Ninguna! Ya digo que esas cartas que ha publicado, creo que fue el diario La Prensa que la publicó de Alfaro, es objeto ya del procurador, una investigación de oficio. ¿Cómo ese señor se atreve a hacer eso? Es un delito. Bueno, lamentablemente Willy y los demás hemos terminado con el programa porque ya hay que respetar el horario, ¿no? Así le damos las gracias al licenciado Willy Cuché por haber estado con nosotros, a Jorge Gamboa Rosemena y a Agustín Sosa, a Melito González también, este servidor Alfonso Castilla Ortiz.
que no habló prácticamente para dejarle la oportunidad a nuestro invitado. Y la Bueno, verdad, entonces, estabas descargando tu tortilla con hojaldra y Eso es, Willy. Eso es. Gracias por la Nos invitación, veremos mañana, no, mañana no, el lunes nos veremos, entonces, si la voluntad de Dios así no lo quiere. Les saluda Alfonso Así es. Castillo Ortiz, conde del Vigo. Ay, papá, buen fin de semana a todos.